Buenos días, mi nombre es Julián Camilo Moreno, soy del CEAT de Fusagasugá y voy a dar una breve explicación por medio de esta presentación de la antropología y la cultura. En primer lugar, explicaremos el término base para empezar a explicar la relación que tienen estos dos conceptos. El concepto de antropología se refiere a los aspectos comunes del comportamiento propio del ser humano. Encierra la diversidad de conductas en los distintos grupos de los seres humanos y esta diversidad se debe a que la mayoría de conductas son aprendidas. La cultura es una característica que diferencia y separa el resto de las especies animales. La mayor parte de definición de cultura enfatiza poner la cultura como producto de un aprendizaje producido en el seno de la propia sociedad. La antropología se divide en dos grupos significativos de los antropólogos en torno al significado que cada uno de ellos le da a la cultura. Están los materialistas y están los mentalistas. Los materialistas, para ellos la cultura es el comportamiento observado y objetos materiales que facilitan la aceptación y la adaptación de un grupo en un entorno social, político o físico. Se incluye la tradicional definición de Taylor, que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, todas estas adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Los materialistas, el sentido que le dieron fue el que primordialmente se identificó en el término de cultura, como un tipo de conducta que se adquiría por aprendizaje y se transmitía por medio de la herencia. En cuanto a los mentalistas, esta corriente inicia con el cuestionamiento de algunas definiciones que se le había dado a la cultura y empezaron a considerarla como abstracción de la conducta. Decían que la cultura solamente existía en el intelecto de la mente de los investigadores Kreber y Kluhan. Se presenta la cultura como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos dando sentido en relación a un grupo determinado de individuos. En cuanto a cultura y sociedad, estos son términos que comúnmente suelen confundir, pero que son realmente muy diferentes. Por un lado está la cultura, que es un término realmente complejo debido a sus diferentes definiciones, como ya lo hemos visto en las anteriores corrientes a lo largo de la historia y que es difícil de definir efectivamente. Por otro lado está la sociedad, que es un término más sencillo y que se refiere a un agregado de individuos que están unidos a una serie de principios y mantienen relaciones interpersonales. Una sociedad se establece en un espacio determinado, aunque a veces no es exacto, pero se puede decir que están situados en un lugar. Distinguiendo y diferenciando, tendremos que la cultura es la forma en que puede vivir una determinada sociedad, la cual es un agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida o convivencia. La sociedad la ligamos a la cultura y al estudio antropólogo debido a que es esencial que comprendamos que el hecho de que el hombre vive en una sociedad afecta a su conducta. La enculturación, relativismo cultural y el etnocentrismo. La enculturación es el término que define el proceso por medio del cual se da el aprendizaje, tanto consciente como inconsciente, por medio del cual las generaciones más jóvenes adquieren los comportamientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Por medio de la enculturación, los individuos de una sociedad consiguen la aceptación dentro de esta misma, es decir, que por medio del aprendizaje de las generaciones mayores, los menores suelen ser aceptados dentro de una sociedad o dentro de la cultura. El relativismo cultural es el término a lo que los antropólogos han llamado a que toda pauta cultural está digna de respeto y valida como cualquier otra. Es decir, ninguna cultura es más o menos que otra. La diversidad de culturas, incluso aquellas con creencias morales contradictorias, no deben ser consideradas en términos de correcto y erróneo, o bueno y malo. El antropólogo de hoy considera que todas las culturas son expresiones igualmente legítimas de la existencia humana para ser estudiadas desde una perspectiva puramente neutral, es decir, no se va a tener en cuenta más algunas culturas que otras, solamente son dignas cada una de ser estudiadas y de tener la estructura propia. El etnocentrismo es llamado etnocentrismo a la costumbre de juzgar el comportamiento de otras personas, grupos o culturas de manera poco crítica
y de la misma manera valorar su cultura por encima de cualquier otra. Es decir, que el etnocentrismo trata de poner la cultura propia, o el que esté narrando o el que esté exponiendo la cultura, y criticar a las otras sin tener en cuenta pues el valor de cada una de ellas, centrándose solamente pues en la propia y poniéndola por encima de las demás. Muchas gracias.